Bueno muchachos, continuamos entonces con lo que vendrían a ser los métodos asociados para resolver integrales utilizando los métodos numéricos. Particularmente en los videos anteriores estudiamos lo que vendría a ser las formas de Newton-Cotes, específicamente utilizando el método de la regla del trapecio. Para esto estudiamos lo que vendría a ser su concepto y reafirmamos este concepto mediante dos ejercicios, los cuales nos permitieron ver cómo a medida que íbamos aumentando el número de divisiones íbamos reduciendo el nivel de error presente con respecto a el valor real de una integral. Ahora en este nuevo video lo que vamos a hacer es estudiar el segundo de estos métodos, el cual tiene como nombre el método de Simpson, particularmente el de 1/3 y Simpson a 3/8. Entonces empecemos. Bueno muchachos, entonces ya habiendo visto lo que vendría a ser el primero de los métodos utilizando las formas de Newton-Cotes, pasamos a lo que vendría a ser la segunda forma, es decir, el método de Simpson a 1/3. Como vimos anteriormente, teníamos la regla del trapecio y teníamos la regla de Simpson. Específicamente habíamos dicho que podíamos trabajar Simpson a 1/3 y Simpson a 3/8. ¿Qué las diferencia fundamentalmente? Que la regla del trapecio lo íbamos a estar trabajando por medio de un polinomio de primer orden, lo cual no era más que la ecuación de una recta. Ahora, utilizando la regla de Simpson, lo trabajaremos con ecuaciones de orden superior, específicamente de segundo orden en el caso de Simpson a 1/3 y de tercer orden en Simpson de 3/8. Asimismo, existe otra variante de las formas de Newton-Cotes, las cuales son los segmentos desiguales. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente, si recuerdan del método anterior del trapecio, nosotros estipulábamos que la distancia que iba a haber entre el punto A y el punto nuevo que calculábamos H sería exactamente igual a la distancia presente entre H y B. Con los segmentos desiguales lo que vamos a ver es una forma de trabajar estas formas de Newton-Cotes sin mantener igualdad entre estos segmentos. Pero esto será más adelante. Por ahora nos concentraremos en lo que vendría a ser la regla de Simpson, específicamente para las ecuaciones de segundo orden, es decir, las de Simpson de 1/3. Entonces muchachos, básicamente la forma en la que trabaja Simpson es muy similar a la que trabajaba el método del trapecio. Básicamente tenemos una función compleja la cual queremos resolver de otra forma y esto lo hacemos cambiando la función inicial por una segunda función la cual tendrá la forma de un polinomio. Esto lo hacemos al igual que en el trapecio porque nos resulta más fácil resolver la integral de este polinomio que la integral de la función original. Entonces, Simpson lo que nos está diciendo es que dependiendo de cuántos puntos nosotros empecemos a trabajar sobre el método, asimismo, entonces el polinomio resultante definirá su orden. En el caso en el que tengamos tres puntos, un punto A, un punto B y un punto C intermedio, entonces Simpson lo que nos dice es que estos tres puntos se unirán por medio de un polinomio de segundo orden y dará entonces apertura a lo que conocemos como Simpson a 1/3. Por otro lado, si nosotros definimos entre un punto A y un punto B otros dos puntos igualmente distanciados, los 4 puntos, entonces
los 4 puntos se podrán unir por medio de un polinomio de tercer grado y darán paso a formar lo que conocemos como el método de Simpson a 3/8. Entonces, las fórmulas que resultan de tomar las integrales bajo estos polinomios son las que conocemos como las reglas de Simpson. De esta forma obtenemos para 3 puntos que me generan entonces una parábola, la regla de 1/3, y para 4 puntos que me generan un polinomio de tercer orden tendríamos la regla de Simpson a 3/8. Ahora bien, vamos a trabajar por la regla de Simpson a 1/3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta f sub 2 de x va a asumir la forma de un polinomio de segundo grado, pero no lo vamos a montar de cualquier manera, lo vamos a establecer por medio del polinomio de Lagrange de segundo orden, el cual va a tener esta forma. Y este polinomio lo que va a hacer, así como estábamos viendo en la sección anterior en la parte de interpolación, pues el polinomio de Lagrange básicamente es un polinomio que me asegura una función que pasa por 3 puntos previamente establecidos, el cual va a tener esta forma de acá. Ahora bien, si yo reemplazo este polinomio y lo integro entre los límites a y b, lo que yo voy a obtener como resultado es esta expresión. Esta expresión, para ver cómo se llega a ella, la podemos observar con mucho más detalle en el libro de Chapra, Análisis de Métodos Numéricos para Ingenieros. Acá en este video vamos a ver es cómo utilizar entonces el resultado de esta integración del polinomio de segundo grado de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, una vez tenemos esta integral, lo único que tenemos que hacer, bueno, una vez tenemos esta integral resuelta, lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de los puntos dentro de esta nueva función. Entonces, ¿quién sería x sub 2? ¿Quién sería x sub 1? Pues simplemente los límites inferior y superior. ¿Quién sería f de x sub 0? La función original. Esta es la función original evaluada en x sub 0. F de x sub 1 es la función original, es decir, esa que tenemos despunteada en negro, evaluada en x sub 1. Y f de x sub 2 no es más que la misma función original evaluada en x sub 2. Cuando nosotros calculemos esta ecuación que tenemos acá, vamos a obtener como resultado el área bajo la curva trazada, en este caso por la línea roja, la cual no es la real, es una analogía a lo que podría comportarse nuestro sistema. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es la que conocemos como la regla de Simpson a 1/3. Si nosotros hacemos la analogía a la forma como trabajábamos el trapecio, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros tenemos un espacio muy grande, el error presente va a ser realmente considerable. Por ende, al igual que en el trapecio, nosotros dividíamos nuestro espacio AB en un conjunto de división, de divisiones. Nosotros también aquí en la integración por Simpson vamos a utilizar la misma estrategia para reducir el nivel de error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definiremos un n y utilizando ese n vamos a calcular el h. Entonces aquí nuevamente, ¿quién es n? El número de divisiones. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 divisiones, por ende n sería igual a 10. Y h sería entonces nuevamente la distancia que hay de este punto a este punto, que sería la misma entre este punto, este punto, este punto, este punto. Es decir, cada una de las divisiones en el eje horizontal van a estar distanciadas una con respecto de la otra una distancia h.
Ahora bien, si nosotros hemos dividido nuestro espacio total en n partes, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues que el área total de contenido bajo la curva va a ser igual a la sumatoria de las integrales para cada una de estas divisiones que hemos realizado. Entonces aquí observamos, la primera integral será entonces una integral que va de x sub 0 a x sub 2 de la función f de x, más la integral entre x sub 2 a x sub 4. Aquí observamos que donde finaliza esta integral inicia la nueva integral, y así sucesivamente hasta llegar a la integral que va de x sub n menos 2 hasta x sub n de f de x. Cuando nosotros entonces sustituimos esta forma de acá arriba sobre cada una de estas integrales, obtenemos entonces esta expresión, la cual me está indicando que nuestra integración utilizando el método de Simpson para varias divisiones va a obtener entonces esta forma, la cual nosotros podemos condensar en una expresión mucho más formal, la cual está presentándose acá en este nuevo inciso. Esta sería entonces la ecuación general para la regla de Simpson con varias divisiones. En esta que observamos, en primera instancia, el ancho total del sistema, b menos a, dividido n. ¿Esto qué es? Esto es h, o sea que aquí tendríamos un h dividido 3, h por 1 sobre 3. Por eso se denomina integración de Simpson a un tercio, porque nuestra h estaría multiplicada por 1 y dividido por 3. Por este lado, ¿qué tenemos? Primero, el elemento en el límite inferior, es decir, la función evaluada en x sub 0, que sería en a, más 4 veces la sumatoria de i, que va en pasos de 1, 3, 5, es decir, en pasos impares hasta n-1. ¿De qué? De la función f de x sub i, más 2 veces la sumatoria, ahora vendría a ser de j, que va de 2, 4, 6, es decir, j que va en pasos de pares, de pasos de números pares. ¿Hasta dónde? Hasta n-2. La sumatoria de qué? De f de x sub j, más la f en el límite externo, el cual sería f de x sub n. Todo esto sobre 3 sobre n. De esta manera nosotros entonces podremos dividir nuestro espacio en n partes y podremos calcular de una manera mucho más acertada el área total bajo la curva. Ahora bien, aquí cabe tener en cuenta que este método de integración utilizando el método de Simpson a un tercio se puede utilizar única y exclusivamente si el número de divisiones que vamos a realizar en el espacio AB es par. Es decir, aquí en este caso tenemos 10 divisiones, 10 es un número par, entonces podemos utilizar Simpson a un tercio. Si nosotros no tenemos entonces un n par, sino que tenemos por ejemplo n5 o n igual a 7 o n igual a 3, no podremos utilizar la integración de Simpson a un tercio. Entonces en esos casos lo que vamos a tener que utilizar es una mezcla entre la integración de Simpson de un tercio con la integración de Simpson a 3 octavos. Más adelante, cuando veamos Simpson a 3 octavos, al finalizar este tema, veremos cómo trabajar la mezcla entre estos dos métodos. Bueno muchachos, entonces con esto ya tendríamos lo que sería el concepto de integración de Simpson a un tercio. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio el cual nos va a permitir reafirmar mucho mejor este concepto. Y después de este video vamos a estudiar lo que vendría a ser el último método de integración, el cual sería Simpson a 3 octavos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.